Que Dios nos bendiga en este día. Sean todos bienvenidos a este primer tema, Alien. La primer parte donde vamos a profundizar de algunas razas para conocer. Porque si no conocemos razas paralelas, ¿quiénes son razas paralelas? No vamos a entender los de extraterrestres o los aliens. Por eso es que es importante que vamos a comenzar primeramente hablando un conocimiento sobre razas paralelas. Vamos a hablar sobre ángeles caídos, semidioses, gigantes, seres híbridos, demonios, sirenas. Esas son razas paralelas. Y los ángeles caídos también una raza paralela, pero de creación. Todo lo demás son hibridación o genética de espíritus que el enemigo lo ha creado o lo ha hecho. Más claro, porque él no crea nada, sino que lo que hace el enemigo es un engendramiento. Esa es la palabra. El enemigo ha engendrado, porque no puede crear. Cuando hablamos entonces todo el tema de razas paralelas, es importante entender que hay muchas razas que el enemigo ha engendrado. Ángeles caídos, gigantes, seres híbridos, demonios, espíritus inmundos, medusas, centauros, sirenas. Todo eso lo vamos a hablar solo en este primer día, primera parte del libro Alien, el cual ya está ahí en Amazon para que usted también lo pueda tener. Y terminando también la tercera clase, todos los que participen en estos 3 días, ahí vamos a regalarle este libro. Así que importante su permanencia y su constancia. Vamos a la base del Salmo 106, verso 35, dice: antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus dioses, los cuales fueron causa de su ruina. Mire qué interesante, cuando hay mezcla viene la ruina. Sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios. Aquí tenemos engendramiento que dice se mezclaron. Cada vez que hoy vamos a hablar sobre las mezclas. Dios aborrece las mezclas. Aquí hubieron seres que se mezclaron, híbridos. De estas mezclas causaron su propia ruina. ¿Por qué? Porque son una raza híbrida y ahí comienza la maldad también en los hombres. Detrás de cada mezcla habrá un espíritu. Detrás de cada mezcla va a haber una entidad, va a haber un espíritu o va a haber también algún demonio. Recuerde que somos templo del Dios viviente. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Aquí podemos ver claramente y hablarlo de que nosotros somos el templo del Dios viviente. Como somos el templo del Dios viviente, tenemos que hacer las cosas correctas y no unirnos en un yugo desigual. Y no estoy hablando de pareja, de novio, no estoy hablando tanto de eso. Eso es parte de, pero estoy hablando en todo sentido. Porque el unirnos nosotros con algún espíritu es un yugo desigual. Unirnos con el pecado es un yugo desigual. Unirnos con una mentira, participar de esa mentira, participar de ese chisme es un yugo desigual. Y ahí es donde el Señor dice: ¿qué compañerismo tiene Cristo con Belial? O un creyente con un incrédulo. Se fija que hay muchas cosas que nosotros tenemos que analizar para poder entender sobre las mezclas. ¿Qué puede ocurrir si se altera el ADN? Aquí estamos colocando mucha base principalmente para poder entender las razas extraterrestres, porque si no entendemos esto, no vamos a entender lo demás. Por eso es que quise comenzar hablando qué son los ángeles caídos, qué son los demonios, qué ellos hicieron, y ya vemos que ellos causaron mezcla. ¿Qué pasó con el ADN entonces? El ADN
se puede dañar por radiación o por moléculas reactivas como los radicales libres, que son circunstancias de situaciones el cual nos podemos contaminar. Como se discute en esta animación, es parte de una mutación al modificar químicamente un ADN. La mayoría de las mutaciones son corregidas a través de los procesos de la reparación del ADN, porque el ADN, un ADN que está dañado, se puede reparar a través de los químicos del cerebro, que lo hemos mencionado también, a través de una sanidad. Al sanarnos, se sana el ADN. Al restaurar nuestras emociones, sanamos también nuestra genética del ADN. El ADN es el código de la vida, el medio por el cual cada organismo vivo en la Tierra almacenará una información genética. El ADN es una información, es una base de datos. Se obtiene ahí la mitad de tu ADN que cada uno de tus padres biológicos transmitirán una selección de la mitad del cual cualquier niño que pueda concebir. El ADN es el significado del ácido también desoxirribonucleico, que está enrollado, almacenado con cromosomas. Son parte de células, parte de ADN, y es importante sanarnos de esto. A través de este ácido se demostró aún que de los filisteos que provienen de Europa, porque fue una mezcla. Recuerde que el pueblo de Dios, Israel, fue causado por mezcla. Los filisteos llegaron a aquella ciudad hace 3200 años atrás. Cuando llegan los filisteos y comienzan a tomar territorio en Israel y comienzan a tomar mucho territorio, el pueblo de Israel se empezó a enfriar, empezó a ver otros dioses y los filisteos iban ganando guerra tras guerra, hasta que se acuerda Dios por la misericordia de los padres y de la oración, porque el pueblo se arrepintió. Y cuando se arrepintió el pueblo, ahí envió un hombre llamado Sansón, el cual empieza a libertar de estos filisteos que estaban alrededor de ese lugar, aunque los filisteos no eran del pueblo de Israel. Los filisteos eran sádicos, eran malvados, eran asesinos. Los filisteos no eran descendientes del pueblo de Israel, eran descendientes de Europa. Se encontraron huesos de guerreros filisteos y se hicieron varios estudios genéticos. En esos huesos de esos filisteos se pudo determinar de dónde provenían estos filisteos que muchas veces hemos escuchado en la escritura. David peleó contra Goliat, un filisteo incircunciso, y hubo muchas mezclas también de filisteos que se ganaron muchas guerras ellos porque había el pueblo de Israel desobedecido. Los estudios arqueológicos sobre los huesos de los filisteos revelaron que el ácido desoxirribonucleico era parte de esta semita, el cual este ácido, según lo que se pudo demostrar, los huesos de filisteo eran europeos. Esto significa que vinieron del sur de Europa los filisteos y tomaron las tierras de Israel. Más o menos son los rasgos de los filisteos europeos que llegaron hacia Israel y eran sádicos, eran muy malvados. Tomaban tierra, tomaban las ciudades, iban ganando muchas batallas porque el pueblo de Israel se desvió y se apartó. Por eso que los filisteos empezaron a tomar muchas tierras hasta que aparece la promesa de Dios a través de Sansón, la historia que todos conocemos. Cuando Adán y la mujer pecaron, su ADN se afectó a través de las consecuencias de la humanidad. Aquí ya empezamos a profundizar qué pasa cuando hay una mezcla. Seres vivientes, de ser seres vivientes, pasaron a ser seres murientes, porque hubo una mezcla de razas, de seres híbridos, que no solamente con el ADN de Génesis capítulo 3 se afectó, sino que vinieron muchas más ADNs contaminados.
Cada uno de nosotros tenemos 23 y 23 cromosomas, tanto el hombre como la mujer, que son 46 cromosomas. Todos tenemos estos 46 cromosomas, tanto el hombre como la mujer. El hombre XY, la mujer XX. Entonces, todo esto es importante aprenderlo, porque aquí vamos a ir viendo que todo está en un orden cuando todo se da perfectamente. Pero si un cromosoma es alterado, va a alterar la cadena genética, que vamos luego a entrar en las áreas de contaminación. Por eso es que es importante entender cuán necesario es sanarnos. ¿Qué es un cromosoma? Un cromosoma son estructuras que se encuentran en el núcleo de cada célula. Esa célula tiene una información genética. Son como libros de instrucción en nuestro cuerpo, ya que contienen nuestros genes. Cada característica son hereditarias. Ejemplo, tú tienes los ojos del padre, o el color del abuelo, o la altura del tatarabuelo, o algo, un rasgo de un padre, porque son células. Las células que tú tienes son producto de células que han venido durante mucho tiempo de atrás. Lo que somos ahora, en el presente, no en sí somos ahora. Somos una genética de atrás, de un padre, de un abuelo, de 14 generaciones, que lo hemos enseñado bastante. Entonces, somos producto de algo de atrás. Y las células que nosotros tenemos son memoria. Lo que tenemos es una memoria de 46 cromosomas en nuestro organismo. Así se logra afectar el cromosoma humano, entonces, que afectará el ADN en la naturaleza humana espiritual, donde comienza entonces toda esta área de mezcla, comienza en el cielo. Aquí partimos ya con mucha profundidad. Por eso es que es importante, antes de entrar de lleno sobre extraterrestres, es importante que usted entienda esto, para que usted sepa de dónde salieron estas mezclas, de dónde salieron todas estas razas. Pues de una rebelión. Todo comienza con las rebeliones en el cielo, porque de ahí comienza a mezclarse el plan de Dios, se mezcla con lo revelado, y ahí causa el ADN que se contamine. Cuando se revelaron la primera creación que Dios hizo, la primera, que es la sabiduría, que lo hemos mencionado también, Proverbios capítulo 8, la sabiduría, la arquitecta, era la delicia estar creando juntamente con el Señor. Se revela y pasó a ser la iniquidad, o se conoce también en la escritura como la reina del cielo. 2. Se revela Luzbel, Lucifer, y se mezcla de ser un ser de autoridad, de un ser de jerarquía, pasa a ser Satanás, que significa el adversario. El Señor lo reprenda. Tercera jerarquía revelada, los ángeles caídos. En su rebelión marcó lo más importante en la tierra, porque empiezan a contaminar la genética humana. Toda la contaminación, gran parte, fue alterada por ángeles caídos. Ahí comienzan seres híbridos, mezclas, razas paralelas. Todo lo que se transforme, toda mezcla causará una alteración en lo espiritual, en lo material. Y Luzbel, desde una creación, pasó a ser un ser cruel y despiadado, el cual se contaminó su ADN divino. Era un ser que producía gloria. Luzbel era un ser que producía gozo, deleite en lo que él hacía. Pero la rebelión causó mezcla. Mire qué interesante esto. Toda rebelión altera el ADN. Cuando se revela la sabiduría, alteró su ADN y pasó a ser la iniquidad. Cuando se revela Luzbel, se alteró su ADN y pasó a ser Satanás. Cuando se revela los ángeles caídos, esa genética pasa a ser de rebelión. Todo lo que se revele es porque un ADN comienza de esa manera. La mezcla de ángeles y humanos. Entonces ya estamos colocando bastante base, fundamento de cómo comienzan las mezclas, y que comienzan en el cielo. Desde el cielo comienzan todas las rebeliones. Cuando se revelan
estos seres, muchos salieron del estado original. ¿Y qué hicieron? Buscaron un hábitat, porque ya fueron desechados, destituidos del cielo. Lucas 10:18 dice, cuando Jesús empieza a hablar, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, el enemigo cayó del cielo, se fue a ciertos lugares, y el enemigo ocupó el lugar del segundo cielo. Esto es importante. En el segundo cielo donde están los planetas. Ahí donde están los planetas, por eso que vamos a ver más adelante, seres que vienen de otros planetas o otra galaxia, porque el Satanás, que se nos reprenda, tomó un control absoluto de todo el segundo cielo. De galaxias, planetas, ahí en el segundo cielo donde él gobierna, ahí donde están los 9 planetas que quizás conocemos, pero son muchos más. Ahí tenemos Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Pero son muchos más. Entonces ya vemos cómo de las mezclas y de las caídas se empiezan a mezclar. Y luego vamos aquí a Génesis 6:4, que después que se alteró, empiezan en el segundo cielo a hacer mezcla. Todo comienza ahí en el segundo cielo. De ahí comienzan también las razas paralelas que ya vamos a comenzar a dar el día de mañana. Pero también el enemigo, a través de los ángeles caídos, comienza a hacer mezcla. Génesis 6:4, había en la tierra en aquellos días también, después de que se llegaron los hijos de Dios, son los Felenlogín, a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. El enemigo engendra. Dios crea. El enemigo jamás puede crear algo porque no es creador. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo hace engendramiento, mezcla, seres híbridos. Y de ahí comienza donde engendraron. Y esto dice que fueron los valientes de la antigüedad, que fueron varones de renombre. Porque comienza un caos en la tierra donde aparecen gigantes. Y no solamente gigantes, porque en la escritura dice que cuando los hijos de Dios, los Ben Elohim, se juntaron y mantienen relación con las mujeres, nacen los semidioses, que ya vamos a entrar en quiénes son los semidioses. Dice la escritura en Génesis 6:4 que había gigantes y les engendraron. Cuando aparece aquí una H y un número es porque estamos hablando del hebreo, en su numeral del diccionario Strong. Esa palabra del diccionario de gigantes, su numeral es del hebreo 5303. Ese es su numeral del Strong. Entonces, gigantes son los Nefil. Se le llama patán o tirano o derribador. Son los gigantes, los Nefelim. Todo lo que se reveló engendra, no crea. El enemigo se reveló. Luzbel, cuando se revela, empieza a engendrar. Ángeles caídos también empieza a engendrar. La sabiduría también empieza a engendrar. Y los semidioses comienzan con engendramiento. Por eso Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cuando dice vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque el padre, ¿qué es lo que hace? Un padre en lo terrenal engendra. Un padre no crea, porque no somos Dios. Pero ¿qué es lo que hace el padre? Engendra. Es lo mismo que hizo el enemigo. Junto con ángeles caídos engendraron. Y les engendraron, y dice, hijos. Estos son los valientes de la antigüedad. Entonces eso es lo que hace el enemigo. Engendra toda esta raza de creaciones que vamos a hablar, razas paralelas. Gran parte son engendramiento. No son una creación de Dios. La versión K2 dice: ahora los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días. Y después de esto, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres, y ellos engendraron, volvemos a la palabra, hijos a ellas, y aquellos fueron los gigantes de la antigüedad. La versión Torá dice: los Nefelín existían en la tierra. Porque en aquel entonces, y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las mujeres y los hombres, ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad. Cuando habla de héroe, no es algo que decía, oh, un héroe, algo que tengo que yo admirar. No, esa palabra cuando dice héroe significa que fueron los de renombre. Fueron escuchados como los asesinos,
como los malvados. Eso es lo que quiere decir los héroes, no héroes de que nosotros conocemos, que los admiramos. Y miren lo que dice la versión NTV, que aclara más. En estos días y durante algún tiempo después que vivían en la tierra gigantes nefelitas o nefelín, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, aquí aclara más el texto. Porque muchas veces nosotros tenemos que entender que los ángeles se pueden personificar. Cuando nosotros tenemos una mente quizás muy cerrada, no entendemos esto. Porque muchos dirán, pero ¿cómo los ángeles que son espíritus pueden mantener una relación con la mujer y tener hijos? Se puede, porque los ángeles pueden materializarse. Lo hemos visto en otros casos también. Recuerde cuando llegaron los ángeles en Sodoma y Gomorra, ellos se materializaron y eran ángeles. Y Lot dice que les preparó comida aquella noche y ellos comieron comida, porque estando en calidad de cuerpo, sienten las mismas sensaciones que los hombres. Entonces aquí los ángeles caídos, como ya se revelaron de Génesis 6:4, empiezan a tener relaciones sexuales con las mujeres. Lo menciona aquí esta versión más clara. La versión TNM dice: los nefelitas se hallaban en la tierra en aquellos días, y también después de los hijos de Dios continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos fueron los poderosos que eran de la antigüedad, los hombres de fama. De aquí entonces comienza un diluvio. Todo lo que sucede de Génesis 6, de la rebelión, vino el capítulo 7. Y el capítulo 7 ya comienza con un juicio. Porque de todo lo que se haya de mezcla de creaciones o engendramiento de razas paralelas, va a haber juicio. Los ángeles caídos, siendo una creación, se rebelan, mantienen relaciones con las hijas de los hombres. Son los ángeles caídos son los padres de la inmoralidad sexual. Es importante saberlo también. Ellos son los padres de la inmoralidad sexual, fueron los ángeles caídos. Y de esto se produce el juicio de Dios. Y aquí viene el juicio, el cual Dios le habla a Noé. Y todos conocemos lo que sucede en ese capítulo 7, verso 1, que vino el diluvio. Si vino un diluvio, murieron hombres, mujeres, y también parte de gigantes murieron. Pero en 1 de Samuel 17, verso 4, dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gad, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. 6 codos, que es alrededor de 2 metros 743, casi cerca de 3 metros. Y sale este gran gigante. Entonces la pregunta es: si murieron los gigantes, ¿por qué aparecen aquí Goliat? Y si vamos más adelante en el capítulo 16, 2 de Samuel 21, 16, dice: e Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, a quien estaba ceñido con una gran espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Salvia, llegó en la ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Estos son los hombres de David, que juraron diciendo: nunca de aquí en adelante saldrá solo la batalla. Entonces aquí vemos, anteriormente veíamos que apareció Goliat. Pero ¿por qué aparece un gigante si ya en Génesis capítulo 7 se supone que ya se exterminaron, ya no habría más gigantes? Aparece Goliat. Y aquí aparece otro gigante, Isbi-Benob, que era descendiente de los gigantes. Y seguimos escudriñando, porque en el capítulo 21, vamos al verso 18, dice: y hubo otra vez guerra después de Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Usacita, mató a Sab, que era uno de los descendientes de los gigantes. Aquí aparece otro gigante, Sab. Y el verso 19: hubo otra vez otra guerra en Gob contra los filisteos, el cual el Anán, hijo de Jaere, Orebín de Belén, mató a Goliat de Geteo. Aquí no es Goliat, no es Goliat, el que habíamos visto anteriormente es Goliat Geteo. El otro era Goliat de Gad. Este es Goliat Geteo.
y hasta de cuya lanza era de un rodillo de telar. Era tremendo, era grande. Verso 20, después hubo otra guerra en Gath, la ciudad de Goliat, y había un gran hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 en total. 24 dedos por todo. Imagínense este gigante de 24 dedos. Entonces ya vemos, para ir entendiendo la historia, si en el capítulo 7 Dios permitió que mueran todos los gigantes que aparecieron en el capítulo 6, ¿por qué aparece después Goliat? ¿Por qué aparece otra vez aquí gigantes como Isbenoc? Después aparece otro gigante, hijo de Sarvia, que llegó en ayuda para matar a otro gigante. Y lo mató también, que quería casi matar a David. Y hubo otro gigante que era entonces Saf. Y apareció otro gigante también, el cual Goliat Geteo. Y apareció otro gigante de 24 dedos. Wow. Y seguimos. Números 13, 17 y dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí a Neguet y subid al monte, y observar la tierra como es, y el pueblo que los habitaba, si es fuerte o débil, si un poco o numeroso. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Trajeron un gran fruto de lo que había en aquella tierra. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? Los gigantes. ¿Se fija cómo vuelven a aparecer más gigantes? Verso 33, también vimos allí a los hijos de Anac, raza de los gigantes. Ahí lo aclara otra vez. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Se fija que cómo vamos a profundizar cada pasaje en que ya hemos visto varias razas de gigantes. Recuerde que esta primer clase, que todavía tengo que hablar sobre el hombre Cro-Magnon, el hombre de Antán, la evolución. Hoy esta clase va a estar con mucha información, pero mañana comenzamos a hablar de todo lo que es extraterrestre, todo lo que es alien. Hay 60 razas paralelas. Le voy a mostrar casos que le van a volar el cerebro. Abducciones, seres mantis, seres grises, e incluso vamos a ver con la ayuda del Señor cómo aún en la época de los romanos estaban antes de Cristo los ovnis, que no lo mencionan como casos de ovni, pero lo mencionan como rueda, como escudo. Y vamos a ver casos tan impresionantes de una abducción que es abducido hasta un carro, un auto, es abducido, levantado. Va a ser algo impresionante que mañana va a estar más potente. Pero hoy estamos aprendiendo de dónde nacen las razas, que para poder entender, porque si no entendemos las razas paralelas, menos vamos a entender. Entonces vimos que ya en el capítulo 6 habían gigantes. Cuando los hijos de Dios se juntaron con los hijos de las mujeres, los hijos de Dios, los Ben Elohim, se juntan con las mujeres, aparecen en una relación sexual y aparecen engendramiento. Y ahí comienzan los gigantes. Y en el capítulo 7 viene el diluvio. Se supone que ya no hay más gigantes. Pero ya vimos alrededor de ya 7 razas de gigantes que empiezan a aparecer. ¿De dónde salen estos gigantes? Y vamos al número 33, número 13, 33. También vimos allá los hijos de Anac, raza de gigantes. Siguen apareciendo. Y vámonos ahora a Samuel 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat de Gat. Aparece otro gigante. Primera de Crónicas 20, verso 6. Y volvió a haber otra guerra en Gat, y aparece lo que hablábamos anteriormente, que aparecen gigantes. Y aquí había un gran gigante que tenía 6 dedos en sus pies, 24 en total. Imagínense un gigante de 24 dedos. Lo dice la Escritura. Entonces, si en el capítulo 7 vino el diluvio,
tendrían que haberse terminado todos los gigantes. Pero ¿por qué vemos aquí? Le mostré mucha base bíblica que aparecen otra vez los gigantes. Aparecen en Números, en Samuel, en Crónica. ¿Por qué nuevamente vuelven a aparecer más gigantes cuando tendrían que haberse exterminado? ¿Por qué los gigantes volvieron a aparecer? Porque hicieron el mismo patrón otra vez. Lo mismo que hicieron de Génesis capítulo 6, de engendrar, lo volvieron a hacer nuevamente con mujeres aquí en la tierra. Recuerde que ningún gigante puede hacerse de algo humano, sino por una genética de un ser espiritual, ángeles, y un ser humano, mujeres. Ya vimos anteriormente en que los ángeles caídos pueden tomar forma física. Y cuando toman forma física, entonces pueden tener apetitos humanos, pueden hasta tener hambre. Lo vimos también en Sodoma y Gomorra, cuando llegan los ángeles y después cuando está Lot le da de comer y ellos comen. Y vemos muchos casos también porque todo ángel que se vuelve materia tiene las mismas sensaciones humanas. Entonces, como eran ángeles caídos, volvieron a tomar el mismo diseño. O sea, ya no era un arrepentimiento que le habían hecho de corazón, sino que volvieron a hacer lo mismo. Porque los ángeles caídos, lo que hicieron en Génesis capítulo 6, mezcla, engendramiento, lo volvieron a hacer. Por eso que aparecen todas estas razas nuevamente. Sigamos colocando más bases. Y los hombres de David matan a gigantes. Primera de Crónicas 20, verso 5. Matan a otro gigante que era Jair. Jair mató a Lami, que era un gigante de Goliat Geteo. Y el verso 6, en Gad, donde había otro gigante, de lo que hablamos anteriormente, de 24 dedos. Entonces lo que sucede es que los ángeles caídos vuelven nuevamente a tener relaciones con las mujeres y vuelven a ver la genética. Pero aquí no es suficiente lo que los ángeles hicieron. Hay una versión, porque muchos dirán que los ángeles caídos tomaron estas situaciones con las mujeres. Pero en los textos originales dice que los ángeles caídos se metieron o se introdujeron con mujeres, con los hombres y con las bestias. Esos son los textos originales, lo que no menciona la Valera. Por eso es que de los ángeles caídos son los padres de toda el área sexual. Ellos son porque se mezclan. De ahí también hoy vemos el bestialismo. ¿De dónde viene el bestialismo? Porque lo hicieron los padres, ángeles caídos. Es todo un tema que estamos profundizando de mucha profundidad y que nos va a ayudar a entender. Ahora, Job 38, verso 16 dice: asentado en las fuentes del mar, porque también hubieran criaturas. Hubieron criaturas también que fueron creadas o que fueron también dentro del mar. Y Job 38, 17 dice: has entrado en las puertas de la muerte y has visto las puertas de la densa oscuridad. Porque en las aguas, en los fondos del mar, hay lugares que no han encontrado fondo. Ni incluso no se ha podido llegar hasta el fondo de las aguas porque ni siquiera existen los equipos que puedan llegar a tantas profundidades. Es imposible. Entonces ahí también existen razas que los vamos a analizar. En el mar son puertas de entrada al inframundo. Cuando hablo de inframundo es al infierno. Ahí donde también gobierna una potestad llamada Leviatán. Ahí en el Leviatán, lo que menciona Job menciona mucho a esta criatura. Esta criatura también se levanta en la parte espiritual, pero también existe en la parte física. En la parte física está en el fondo del mar. En la parte espiritual es lo que sucede en Job capítulo 3 cuando Job maldice. Y cuando Job maldice se levanta esta entidad por la maldición. Por eso que cuide su boca. No maldiga a nadie. Porque maldecir levanta a esta entidad, Leviatán. Y este no es un demonio. Hablamos de una potestad. Y para poder realmente quitar a esta potestad se requiere un buen nivel espiritual. Ese es otro tema. Mire lo que dice Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días con sus 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Jesús dijo: así como estuvo Jonás en el centro de la tierra, así voy a estar yo también. Versión BAT. Así estará también la versión con rojo, que lo anoté, dice: las entrañas de la tierra.
La versión K2 dice, estaré en las profundidades de la tierra. Eso es lo que quiere decir Jesús. Así como Jonás estuvo 3 días con sus 3 noches en el fondo del mar, así estaré también yo en el centro de la tierra, porque Jonás fue llevado no solamente a una profundidad de las aguas, sino al centro de la tierra, al mismo infierno. Y mire lo que dice la versión MH, porque como estuvo él, Jonás, en el vientre del pez 3 días, sus 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra. Lo que está diciendo Jesús es, Jonás estuvo en el centro de la tierra, Jonás estuvo en las entrañas de la tierra, Jonás estuvo en las profundidades de la tierra, Jonás estuvo en el vientre de la tierra, ahí también voy a ir yo. Esto está muy poderoso. Versión Septuaginta, que la versión Septuaginta es la traducción del griego, una de las más antiguas. Dice Jonás en el 2.2, que es lo que menciona Mateo en la misma traducción, pero aquí estamos hablando de la versión Septuaginta, dice, he clamado en tribulación al Señor mi Dios y me ha escuchado del vientre del infierno. Jonás no solamente estuvo en el vientre de un pez, del Leviatán, sino que clamó desde él, no solamente que ahí se refiere al dentro de la entraña del pez, sino que él fue llevado al centro de la tierra. El centro de la tierra es el infierno, el Tártaro o el Gehenna. Hay prisiones de cárceles de agua. Escuche, usted pensaba a lo mejor que hay solamente prisiones de cárceles de fuego, pero no solamente hay cárceles de fuego, hay cárceles de agua. Vamos a la base bíblica. Recuerde que en las aguas hay lugares que nadie ha podido llegar ni nadie llegará. Ahí donde gobiernan criaturas que quizás ni nos imaginamos. Y ahí también donde está el gran Leviatán. Hay abismos de fuego, el Gehenna. Un abismo de agua, el Tártaro. Que el Gehenna es donde están los seres humanos. Y ahí son atormentados por fuego. Todo el que no conoce a Cristo se va al Gehenna, el lugar de llamas, que son atormentados por llamas y demonios. Y el Tártaro es un lugar intermedio que está al lado, pero es un lugar que ahí son cárceles. Recuerdo lo menciona también Judas, aunque un solo capítulo, el verso 6, que hay ángel encadenado. Vamos a la versión Mofat de Job 26:5. Delante de Dios, los gigantes primigenios se retuercen debajo del océano en su prisión. Aquí hablamos entonces de los gigantes. Recuerde que en Génesis 6 murieron muchos gigantes, pero no todos murieron. Otros fueron encarcelados como en juicio. ¿Y dónde están? En cárceles de aguas, en prisiones en el océano. Hay cárceles de agua donde están los gigantes y otras son las que están de personas que están atormentadas por fuego. Job 26:5, las sombras de las muertes tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Mire cómo dice, habitantes en las aguas. Versión Torzamat. Mira cómo los gigantes gimen en los abismos. Ahí aclara más el concepto. Mira cómo los gigantes gimen en los abismos, porque están debajo de las profundidades de las aguas. Debajo de las aguas, con los otros que están encerrados. Mire qué interesante. Ahí aclara más el concepto de todo lo que le he enseñado. Ahí aclara, dice, mira los gigantes que gimen en los abismos, debajo de las aguas, porque están encerrados, con otros que están encerrados. Wow. Versión Dios habla hoy. Los muertos que habitan en el mar profundo tiemblan de miedo en el mar o en el fondo del mar. Eso quiere decir que hay cárceles de fuego y hay cárceles también de aguas. ¿Cómo el diluvio entonces? Si supone que las personas murieron y murieron todas estas razas de gigantes. El libro de Enoch, hay un texto que dice que hubo un gigante de alrededor cerca de 1000 metros. Imagínense. Lo menciona el libro de Enoch. Impresionante, porque por eso que estos gigantes no solamente eran grandes, eran perversos. Estos se comían a las personas, devoraban a las personas. No solamente destruían, usaban canibalismo, se comían animales, se comían a las personas vivas. Hay que estudiar bastante estos temas. Pero volvieron a aparecer otra vez gigantes en la tierra.
¿Por qué aparecen? Ya lo vimos, porque los gigantes vuelven a aparecer por las mezclas. Ahora, aquí vamos a profundizar más todavía sobre lo que es raza y mezcla que empiezan a aparecer. Los ángeles caídos entonces mantienen relaciones sexuales con las hijas de los hombres. De ellos nacen los seres híbridos. ¿Quiénes son los seres híbridos? Los nefelín, los gigantes. Hay una versión judía que dice que lo que hablaba anteriormente, esa versión judía que dice que no solamente los ángeles tuvieron relaciones con las mujeres, sino con hombres y con las bestias. Por eso que los ángeles caídos son padres de toda corrupción sexual. Ellos son los que generan todas estas actitudes que envían a demonios, que los demonios solamente entran para contaminar el ser tripartito, pero detrás de eso están los padres que son los que engendraron a toda esta perversidad de área sexual. Los ángeles caídos entonces son padres de corrupción sexual. Ahora, veamos razas paralelas. En Números 14, verso 25 tenemos a los amalequín o los amalecitas, gigantes, razas paralelas. En Deuteronomio 2.11 tenemos a los anaquín o los anaquita, gigantes. Deuteronomio 2.10, emita, los gigantes. En Deuteronomio 2.20, los sonsomeos o los sonsomitas, gigantes. Génesis 6, verso 4, los nefelín, lo que hablaban ahora recién. Y también razas paralelas en Deuteronomio 32.17, Mateo 8.31 y Judas 1.7, demonios. Que los demonios también son raza paralela. ¿Qué significa una raza paralela? Que no es creación de Dios. Es importante que usted entienda estos conceptos para que usted pueda entender cuando entremos al tema de extraterrestre, que los extraterrestres es una raza paralela. Engendramiento, no son creaciones de Dios. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, si los ángeles caídos son los extraterrestres, no, si los extraterrestres son demonios. Están lejos de la realidad. Por eso es que estamos usando Biblia. Y aquí con estos conceptos, si usted tiene claro que es una raza paralela o que es un engendramiento, va a poder entender más el concepto. Aquí entonces vemos que estas son razas paralelas. Judas 1.8 habla de seres depravados. Levítico 18, verso 23, bestialismo. Toda esta raza son una raza paralela. ¿Qué significa raza paralela? Para que pueda quedarle claro que no son creaciones de Dios. ¿Ok? Son engendramiento. Recuerde que en Génesis capítulo 6, verso 4 dice que los ángeles caídos le engendraron hijos. ¿Y qué es lo que hace Satanás? ¿Cómo le considera también a Satanás? Que lo vimos en el texto al comienzo, padre de mentira. Y si es padre, ¿qué es lo que hace el padre? El padre engendra. El padre no crea. Wow. Avancemos. Hay mucho que dar. Y aquí viene más tema todavía, así que prepárese, porque aquí entramos ya en semidioses. Entonces, en Génesis capítulo 6, verso 4, cuando dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, nacieron los vigorín, los semidioses, medusas, centauros y sirenas, lo vamos a analizar ahora. ¿Lo anotó? Aleluya. Déjeme tomar agüita porque ya vamos a entrar en temas más profundos. Pero ya estamos entrando a lo que vamos a dar con mayor profundidad. ¿Por qué es necesario hablar todo esto? Esto es importante porque si usted no entiende esto, no va a entender qué son los extraterrestres. Ahora entonces, vimos que de Génesis capítulo 6, verso 4, nacieron los gigantes, los nefelín. Pero también dice en Génesis 6, 4 que nacen los semidioses. ¿Quiénes son los semidioses? Se le llaman los vigorines o los vigor. Los semidioses semidioses tiene que ver con una forma de un ser natural y un ser espiritual de una mezcla. Los semidioses son lo que hicieron los ángeles caídos, porque cuando los ángeles caídos se juntaron con las mujeres, mezcla. Un ser espiritual, un ser humano, se mezclaron, nacieron los gigantes, los nefelín, pero también nacieron los semidioses con esta mezcla de los ángeles caídos. Si los ángeles caídos, vuelvo al punto, hicieron gran perversidad del ADN. Seres híbridos. Aquí comienzan cíclopes. Los cíclopes son los que tienen un ojo en adelante. Los minotauros, mitad toro, mitad hombre. Sirena, mitad mujer, mitad pez. Ninfas, entidad mujer, seducción, medusa. Centauro, mitad animal,
mitad caballo, y también como parecía un ser humano. Unicornios, caballos con cuernos y alas, gigantes, hijos de los Anat, Goliat y muchos más. Todo esto que estamos aquí mostrando, lo que está usted viendo, que lo vamos a analizar parte por parte: cíclopes, minotauros, sirenas, ninfas, centauros, unicornios, gigantes, son razas paralelas. ¿De dónde nacen estos semidioses? Y aquí más de alguno dirá: pero aquí estamos hablando de mitología griega. No lo es. Porque en el libro de Daniel, capítulo 10, verso 2, dice que algunos dirán: no, si aquí está hablando usted de mitología griega. Dice el texto de Daniel 10, verso 2, pero no es mitología griega, porque la escritura dice que cuando vino el ángel, y que era un ángel mensajero, porque no era un ángel guerrero, por eso que pidió ayuda al ángel Gabriel, al ángel Miguel, que el ángel Miguel es el guerrero, este era solamente un mensajero. Y cuando llega al libro de Daniel 10:12, menciona esto: cuando llega donde Daniel le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón, tu oración fue oída, pero se demoró 21 días. ¿Por qué se demoró 21 días? Porque hubo una oposición, ¿dónde? En el segundo cielo. Recuerde que en el segundo cielo ya hay razas paralelas. Ahí entramos en lo que voy a hablar el día de mañana con más profundidad. Ya en el segundo cielo hay razas paralelas. Lucas 10:18, Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo que quiere decir, Jesús dijo que cuando cayeron se reveló la primera entidad, que fue la sabiduría, se reveló Luzbel y se revelaron los ángeles caídos, fueron quitados del cielo del estado de autoridad y buscaron un lugar, buscaron hábitat, y dentro de esos hábitats ellos se llegaron al segundo cielo. De ahí comienzan las razas de creaciones. No solamente aquí en la Tierra, comienzan en un segundo cielo, que el segundo cielo es donde están los planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Todo eso está ahí en el segundo cielo. Por eso que Daniel, el 10, dice que el ángel dijo: tuvo una oposición y me encontré con el príncipe de Persia en el segundo cielo y tuve que pedir ayuda. Por eso me demoré 21 días. Y ahora cuando regrese nuevamente al cielo, tendré que volver a pedir ayuda al arcángel, nuevamente Miguel, porque me encontraré con el príncipe de Grecia. Y aquí hablamos de principado. Y mire qué interesante, porque aparece Grecia y Persa. E interesantemente que aquí en el libro de Daniel, el imperio de Grecia y el imperio de Persia no estaban aquí en la tierra. Entonces, cuando muchos dicen: no, si eso es mitología griega, no lo es. En Génesis 6:4, ahí nacen todos estos seres que ya les mencioné: cíclope, sirena, minotauro, ninfa, ya nacen en Génesis 6:4. Y aún más adelante que Daniel, ahí aparecen príncipe de Grecia y príncipe de Persia, que ni siquiera estaba el imperio de Grecia ni el imperio de Persia aquí en la tierra. Otros años, mucho más adelante, aparece el gran imperio Grecia y Persia, que todo lo que hoy estamos viendo de estos seres se le dio a ellos. ¿Por qué? Porque los griegos, los persas, los griegos, eran seres inmorales, eran personas depravadas, inmoralidad completamente. Por eso que ellos empezaron a hacer mutaciones, y todo lo que es de estos seres ellos les colocan como sus dioses. Y ahí donde está el término semidioses de la mitología griega, pero no es mitología griega, porque ellas existían aquí en la tierra. Espero que hayan entendido eso. Después vamos a hacer preguntas relacionadas así como vamos avanzando. Entonces, con la mezcla de los seres espirituales nacen ángeles. O sea, de estos seres espirituales, de los ángeles que se rebelaron con las mujeres, hay un ADN perturbado de mezcla. Nacen seres híbridos. Dentro de esa mezcla ya vimos que nacen los vigor, los vigorim, que son los semidioses. Aquí existieron los cíclopes, existieron los minotauros, semidioses como sirenas, y estos existen hasta el día de hoy. Existieron ninfas o medusas, mezclas, centauros. ¿Se fija cómo son mezclas, mitad como humano y mitad animal? Existieron gigantes, lo que ya mencionábamos. Existieron unicornios. Todo esto no es mitología.
Y escuche con atención porque vamos a entrar más en profundidad en estos temas. Y también los demonios, que los demonios también es una raza de mezcla. Dios jamás hizo demonios. Dios no hace algo horrible. Por eso que los demonios, ¿de dónde nacieron? De engendramiento de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Y espíritus inmundos también, que fueron depravados. Los espíritus inmundos son de los cuerpos de los gigantes. Ahí se la voy a dejar como en otra profundidad, vamos a analizar eso. Pero ya le di la base. Los espíritus inmundos vienen cuando murieron los gigantes, salieron los espíritus que estaban de los gigantes. Por eso se llaman inmundos. Porque ¿qué eran los gigantes? Seres inmundos, seres depravados. Ahí se la dejo. Por eso que no es casualidad de que todo lo que se pervirtió en el cielo comienza aquí en la tierra. ¿Quién fue la primera entidad entonces que se revela en el cielo? Ya lo vimos, la sabiduría, la iniquidad. Por eso todo lo que no tenga Cristo es una mezcla. Nace algo híbrido, nace el pecado. Por eso que como se revela la primera entidad, no estoy hablando de la mujer en sí, estoy hablando de una entidad femenina, porque hay entidades femeninas que se revelaron. La primera que se reveló en el cielo fue la iniquidad. Eso lo menciona en Proverbios capítulo 9. Se revela la iniquidad. La primera que se reveló, la iniquidad, se le conoce como la reina del cielo. Corrompe a Luzbel y Luzbel corrompe a los ángeles caídos. Por eso que como fue la primera que se reveló, los 7 capitales que son femeninos. La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza. No dice el soberbia, el avaricia, el lujuria. No, porque los 7 pecados capitales provienen de la primera entidad en el cielo que se reveló. Mire qué interesante todo eso. La sexualidad, la pornografía, no es el sexualidad, el pornografía. Todo esto es de algo femenino. La sexualidad, la pornografía, la rebeldía, la iniquidad, la maldad, la muerte, las musas, la murmuración, la soberbia, la mentira. No es el mentira, no es el división, es la división, la envidia, la crisis. Y ahí continuamos, pero hay mucho más que hablar. Entonces, aquí en estos textos claramente podemos ya estar identificando paso a paso de todas las entidades que se revelaron, y de ahí ellos mantienen hasta el día de hoy su mezcla. Y Proverbios 6, verso 16, aborrece Jehová aún las 7 cosas que él también abomina. Qué importante esto. Ahora, mire lo que dicen los textos. Isaías 13, verso 22. Y en sus palacios gritarán gatos salvajes, cervantes y dragones. ¿Por qué dice dragones? Isaías 13, versión latina de la Biblia, Biblia antigua, dice Jerónimo, que produjo esta versión Vulgata, dice, usó la palabra sirenas en la traducción hebrea Tanim, y también chacales. En Jeremías capítulo 50, verso 39 dice, por tanto, allí morarán las fieras del desierto y chacales, y habitarán allí. Y la versión de la traducción de esos términos dice, y cantarán las sirenas en aquellos lugares. Wow. Y vamos a ver otras cosas más importantes. Dice el Salmo 22, verso 21, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Aquí está hablando de los cuernos de los búfalos. Lo que menciona también es cuando se le reveló a David lo que es cuando Jesús estaba en la cruz. Pero mire lo que dice la versión K2. No dice sálvame de los cuernos de los búfalos, sino la versión K2 dice sálvame de la boca del león. ¿Y de qué? De los cuernos del unicornio. Entonces ya no estamos hablando sobre unicornio, mitología. Lo menciona en textos en la Biblia. El Salmo original, en la versión original, la Valera le dice cuerno de búfalo, pero en los textos originales de versión como la K2, habla no de los cuernos de búfalo, sino de los cuernos del unicornio.
¿Por qué? Porque en el mundo espiritual existieron estas entidades. Wow. Y mire lo que dice Isaías 13, verso 21. Sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. Este es Valera, Casiodoro Reina Cipriano Valera, 1960. Pero veamos la versión Torres Abad. Y entre las ruinas de sus palacios razonarán los ecos de los búhos, y cantarán, ¿quiénes? La sirena. Wow. Versión Yúnima. Y reposarán allí las fieras, y se llenarán las casas de eco, y reposarán allí sirenas. Wow. Se fija que ya vemos claramente varios textos bíblicos que aparecen razas paralelas, mezclas, aparecen sirenas, y más había un texto que decía dragones. Interesante esto, lo vimos anteriormente. Ahora, en el libro de Enoc, 19 verso 2, dice que las mujeres tuvieron relaciones sexuales con ángeles, que son las madres de los gigantes que se convirtieron también en sirenas, lo menciona el libro de Enoc. Veamos algunos mapas antiguos donde aparecen seres híbridos. Aquí coloca atención porque vamos a ver mapas muy antiguos, y en estos mapas antiguos, si usted se fija, aparecen parecidos serpientes gigantescas. Son seres de mezcla, híbridos. Aparecen sirenas en mapas antiguos. Sirenas. Todo lo que ha hablado la Biblia es una gran realidad. Seres, mezclas, híbridos. Y esto existe. Y estoy hablando aquí mostrando mapas que ustedes los pueden buscar en Google. Por eso que hay que investigar en todo esto y se va a encontrar con toda esta cantidad. Este es un mapa de 1562, de mapa de la América. Y mire lo que tiene, si usted se fija, lo que tiene una sirena en su mano, que está en círculo. Tiene un plato volador. Interesante. ¿Y qué hay debajo también? Hay monstruos. Mezcla. Personas con patas, con colas, híbrido, mezcla. Dragones. No es mitología lo que hoy estamos enseñando, sino que estas razas fueron producto de la genética, de la hibridación que hizo el enemigo. Ahora, Cristóbal Colón también ve sirenas. Cristóbal Colón, Cristóbal Columbo, que es así se le dice, escribió las palabras en su diario de navegación. Esto en su diario de navegación fue el 19 de octubre de 1492. 7 días de arribar a nuestras costas, pero estas líneas quizás no me escribirán, sino porque don Cristóbal Colón tuvo mucho encuentro de prodigioso, principalmente el 9 de enero de 1493, que se clavó en su imaginación. Ese día, casi 3 meses de haber llegado a las costas del Caribe, pero él creía que era en Asia, como hemos dicho, la misma que había reconocido detallado de Marco Polo, donde él se había topado con unicornio. Mire qué interesante. Y no solamente con sirenas, se encontraron con unicornio. Y lo que dice abajo, el día pasado, cuando el almirante iba al río de Oro, vio 3 sirenas que salieron al alto del mar, pero no eran tan hermosas como las pintan, dice aquí. Porque a veces las ven las sirenas, que son muy hermosas y todo lo demás. Se recuerde que son mezclas. Hay todo un tema. Y ya Cristóbal Colón, no solamente ellos vieron sirenas, sino que vieron también unicornio. Y esto está en historia. Entonces no estamos hablando de mitología. Mapas antiguos, donde podemos ver híbrido.
Mezcla. Mire, mitad animal, mitad pez, mitad caballo. Todos estos mapas antiguos nos están hablando de una realidad, que existieron todos estos seres híbridos en la tierra. El enemigo engendra. Hay muchos mapas antiguos, el cual podemos ver con claridad todos estos tipos de seres. En la región de los Patacones o la Patagonia vemos también mezclas, ahí vemos razas, vemos ahí sirenas, mezclas. Hemos visto entonces estos mapas antiguos, que interesante que hay muchos híbridos, animal y mitad humano. Ahora, analicemos un poco sobre gigantes también. Esto usted lo puede encontrar también, lo puede buscar en el Padre Crespi, en la Cueva de los Tallos. Es una cueva el cual se encontraron muchos artefactos. El Padre Crespi era un padre católico que fue enviado para ayudar a los indígenas de aquel lugar, y los indígenas le empezaron a regalar a él por lo que estaba haciendo, de ayudar muchas cosas, y dentro de eso se encontraron cosas impresionantes, láminas de los sumerios, de las primeras civilizaciones sumerias, y los sumerios también hablaron de hombres, también, incluso los Anunnaki. Eso lo vamos a ver también en las clases más adelante. Y mire lo que encontraron en esas cuevas, esa guitarra. Los que les guste tocar guitarra, tremenda guitarra, es porque eso lo encontraron en las cuevas. Y también, miren, encontraron esas coronas gigantes como de 2 cabezas. Hay muchas cosas que encontraron en esas cuevas de los Tallos, que son profundidades bajo tierra, porque también hay razas que están bajo tierra, que lo vamos a hablar después. Hay seres híbridos como mantis, hay hombres hormiga debajo de tierra. Todo eso lo vamos a profundizar cuando ya entremos en Alien. Interesante todo eso. Y el Padre Crespi, estos son videos muy antiguos, por eso que no se ven muy bien, y él tenía ahí muchas cosas guardadas con un candadito, pero le quitaron muchas cosas al Padre Crespi. Tenía un museo. Ahí, mire, podemos ver cosas de los sumerios, y esta tribu le empieza a dar a ellos todos estos artefactos, que él se sorprende y dice: ¿de dónde sacan todos estos artefactos? De la Cueva de los Tallos. Y ahí comienza esta gran investigación, que incluso hasta Neil Armstrong, el que supuestamente fue a la luna, él fue también ahí. Incluso actores van ahí a ese lugar, a la Cueva de los Tallos, porque ahí hay cavernas que ni siquiera tienen fin. Hay reliquias, hay cosas que quizás es otro mundo. Impresionante todo eso. Y ellos están muy interesados en esto. Avancemos. Qué importante entender esto. Dios entonces aborrece la mezcla. Levíticos 19:19. No harás ayuntar tu ganado con animal y con otra especie. Dios aborrece la mezcla. No cruces tu ganado con animales de diferentes especies. Mezcla. No siembres tu campo con semillas diferentes. Mezcla. No te pongas ropas hechas con tela de materiales mezclados. Mire todo lo que aparece en la escritura de Levítico 19:19, mezcla. Y hoy en día también hasta muchas veces existen las mezclas. Hoy no se llama quizás mezcla, se llama unisex. Ejemplo, las tiendas. Usted va a una tienda y va el varón y le dice: ¿y dónde están la ropa que yo pueda comprarme? Los colores. No, aquí usted puede elegir cualquiera porque son unisex. ¿Qué significa unisex? Que lo puede usar el hombre y la mujer. Ya están con un mensaje subliminal diciéndote: vístete como hombre, vístete como mujer, da igual el color, vístete. Mezcla. Dios aborrece la mezcla, por eso hay que tener cuidado con eso también. Primera de Corintios 15:39, no toda carne es la misma, porque Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra. Colosenses 1:16. Entonces, hicieron mezcla con bestias, con
áreas humanas, el enemigo empieza a hacer tanta ideación o engendramiento que corrompe mucho la raza humana. Josué 23:7, para que no mezcléis con las naciones. Y sigue hablando Dios, aborrece la mezcla. Quiero avanzar. Y aquí en Génesis 6:4 habla de lo que hablamos anteriormente, los gigantes, los nefelín. Que los nefelín significa el tirano, el derribador, el patán, el gigante. Eso es un nefelín. Pero ya vimos que no solamente hubieron gigantes, sino semidioses como la que mencionamos anteriormente. También la zoofilia. Levítico 18, verso 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Está hablando de zoofilia. Y esto ya existía en los tiempos de antigüedad. La versión BAT dice, no tendrás trato sexual, estoy en Levítico 18, 23, no tendrás trato sexual con ningún animal. No te hagas impuro con causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal. Eso es depravación, la versión BAT lo dice ahí, muy claro. ¿Eso qué es lo que es? Zoofilia. Pero hoy en día se practica. Que el Señor reprenda al diablo. Ahora, ya analizamos bastante sobre ángeles caídos, sobre las mezclas, sobre lo que hicieron, y ahí nacen los gigantes, los nefelín, y nacen los semidioses, Medusa, Centauro, ninfa, sirenas, Minotauro, nacen de Génesis 6:4. Pero analicemos también un poco, quiero llevarlo a este tema de raza de Cro-Magnon, Neandertal y también Cererepto, Australopithecus o Sapiens, porque muchas veces aquí hay gente que se confunde y también dice no, que no, como se llama la evolución. Pero le voy a mostrar que nosotros no venimos de esta raza, pero sí existieron. Aquí más conocimiento. Raza Cro-Magnon o Neandertal. Las primeras razas eran así. Existieron. De ahí donde va a venir la evolución, que lo vamos a ver lo que dice Darwin. Pero no lo dice Darwin, lo dice otra persona. Y el que lo dice era inmoral. Se lo voy a mostrar todo esto con base, con historia. Por eso que mi abuela decía, estudia, hijo, estudia, así me decía la abuela. Y le hice caso ya cuando era muy adulto. Por eso, estudia, hijito. Raza Cro-Magnon, Neandertal. Las primeras razas eran así, eran como peludos. Y esto existieron este tipo de raza. Existieron el hombre Erectus, el hombre Neandertal, Australopithecus y Sapiens. Todas estas razas existieron, razas humanas que sí estuvieron en la Tierra. Estuvieron en Francia, en Europa, en Alemania, en diferentes lugares y convivieron en muchos lugares dentro de la Tierra. Existieron razas que se han encontrado. Todas estas imágenes que les estoy mostrando son de estas razas que sí existieron en la Tierra. Y estos son los huesos de estos seres o razas. Entonces hay prueba arqueológica que se encontraron. En el siglo XIX se encontraron los primeros neandertales, que eran rasgos similares a los simios. De ahí donde se dice no, que venimos del simio y todo lo demás, de la evolución, que lo vamos a analizar. Vamos para allá, pero quiero mostrarles estas imágenes. Su rostro era muy diferente al humano. Los científicos dicen que es posible que sean del tiempo frío, por eso se veían en la era del hielo, eran sus rostros así de esa manera. Y claro, existieron todos estos tipos de razas que eran diferentes, neandertales, que estuvieron aquí en la Tierra, eso es innegable. Pero aquí les voy a mostrar que no venimos de la evolución. Ellos se adaptaron al ambiente, se adaptaron a tallar las piedras para matar a animales, para poder sobrevivir. Estos son hallazgos que sí se han encontrado, son reales, son verídicos, pero no quiere decir que nosotros veníamos de ello. Incluso se encontraron huesos neandertales en Israel. Aquí se encontró un cráneo y una mandíbula inferior de neandertales.
Todo esto entonces nos da un indicio que estas razas sí existieron. Está comprobado que estuvieron en la tierra, habitaron en la tierra, pero no provienen de nosotros. Ahí está el problema de todo esto. 140.000 y 120 años atrás estuvieron acá los neandertales. Tremendas quijadas. Todo esto entonces nos da un indicio, por eso que le estoy mostrando todas estas bases, que sí existieron en Francia, se encontraron los huesos reales de estas razas. Existieron. Ahora, ¿de dónde salieron estas razas? Estos existieron, ¿y dónde estuvieron? Estos están entre Génesis 1 y Génesis 2. Aquí atento porque vamos a profundizar. Ya vimos entonces que existieron mezclas, muchas mezclas. Entonces, ¿dónde están las razas neandertal? O los Cro-Magnon, o el hombre sapiens y todo lo que hablamos. Dice la escritura, Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso se llama cosmogonía. Que Dios creó cosmos, universo, soles, lunas, muchos universos. Pero luego dice claramente en el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo explicamos eso? Si todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios hace ordenado. El verso 1, Dios creó los cielos y la tierra, pero nos encontramos inmediatamente en el verso 2 como algo muy hostil, como algo muy fuerte, y la tierra estaba desordenada y vacía. Porque ¿qué pasa aquí? Que nosotros lo leemos cronológicamente, y no es cronológicamente. En cada texto existen muchos años, miles de años. Es como nosotros decimos, el primer día, en el segundo día, el séptimo día, hasta llegar al séptimo día, del primero al séptimo día en la creación. Pero la creación no fue hecha en 24 horas, sino en tiempo yón, que se lo voy a mostrar también. Tiempo yón, determinado de tiempo, ahí pasaron miles de años. Por eso que encontramos entre medio ahí todas estas razas. Génesis 1:2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, como tu cuarto. Aleluya. Desordenado, vacío y en tinieblas. Un mensaje subliminal. Entonces dice que estaba desordenada, que es la palabra tohu. Ahora, Jeremías también nos habla de esto. Jeremías capítulo 4, verso 23 al 26 dice, nos habla de un cataclismo. Miré la tierra y aquí estaba sin orden. Hubo un cataclismo que puso en desorden. La tierra estaba sin orden y vacía. Lo mismo que menciona Génesis 1, verso 2. La tierra estaba desordenada y vacía porque hubo un cataclismo. Algo hicieron o algo pasó en que desordenó todo lo creado por Dios. Hablemos de tiempo yom. Tiempo yom. Ahí en la escritura dice, y la tierra, y fue hecha el día y la noche, y la tarde, y la mañana, un día. Dice un día. Pero esa palabra, día, si nosotros pues vamos a profundizar, que ahí día aparece en numeral 31:17, que es un H que significa del hebreo, porque estamos en el Antiguo Testamento. Y esa palabra, día, es yom. ¿Y qué significa yom? Que está marcado abajo, eternamente, siglo o tiempo. Eso significa que aquí el primer día no está hablando de un día de 24 horas como nosotros creemos. Ahí en el primer día pasaron miles de años. En el segundo día otros miles de años. El tercer día hasta llegar al séptimo día. Por eso es que entre el verso 1 y el verso 2 entra el hombre Cro-Magnon, el hombre Neandertal, el hombre sapiens, y ahí entra también los dinosaurios. No sé si se entendió. Lo vamos a analizar más adelante. Entonces un siglo son 100 años. Y para Dios un día es como 1000 años. Todo concuerda. Segunda de Pedro 3, 8 en adelante dice, para Dios 1000 años es como un día. Analicemos todos esos textos para poder profundizar más esta enseñanza. El primer día el Señor separó la luz de las tinieblas. Segundo día dividió las aguas, las nubes. El tercer día y empieza a hablar, pero en el original no dice primer y segundo día, dice en el primer yom, en el segundo yom, en el tercer yom, cuarto yom, quinto yom, séptimo y sexto y séptimo yom, que ahí en el primero pasaron miles de años. Por eso se llama tiempo determinado. Ahí donde muchas veces nos confundimos, porque ahí entran todo lo que hablamos, razas Cro-Magnon, Neandertal, sapiens y hasta los dinosaurios.
La tierra fue creada no en tiempo de 24 horas, sino fue creado en tiempo Yom. Ya pronto vamos a dar las preguntas, pero estamos avanzando bastante en esta clase. Gracias por estar todavía acá. Es importante. Yom, vamos a avanzar. Ahí dentro el hombre Goromañón, Erepto, Neandertal, Astropilitecos, Sapiens, todo dentro allí en Yom, y hasta dentro los dinosaurios. Entre el verso 1 y el verso 2, ahí dentro todo esto, todas estas razas. Solo entre el verso 1 y el verso 2, ahí entre medio, porque entre el verso 1 y el verso 2 pasaron miles de años. Ahí donde estaban todas estas razas, ahí donde existieron los dinosaurios, y los dinosaurios también se ha comprobado y se han encontrado indicios y huesos de dinosaurios. ¿Dónde estuvieron en la Biblia? Entre el verso 1 y el verso 2. Amén. Y Génesis 1, verso 21 dice: creó Dios los grandes monstruos marinos. ¿Por qué los creó Dios? Si los dinosaurios fueron creaciones también de Dios, monstruos marinos. Interesante todo eso. Y mire lo que dice también en la versión NRB 2000: y creó Dios los grandes dragones. ¡Wow! Esto como que vuela el cerebro. Avanzo, porque todavía hay otra parte importante que quiero enseñarle. La evolución. Termino con la evolución. De aquí donde muchos se toman que nosotros venimos del mono. Quizás nos parecemos, pero ese es otro tema. Pero mire, aleluya. ¿Quiénes dicen que el hombre viene del mono? Ahí hablan de la evolución. El principio de la causalidad. Nosotros somos del principio de la causalidad. Ese es otro tema, ¿eh? Nosotros no somos de la casualidad. La casualidad es algo que pasó, pero la causalidad es un plan y un propósito de Dios. Nada se crea de la nada, mantengan esto. Todo se crea por algo. Las leyes físicas son universales, la evolución no es una creencia, la ciencia tampoco son hechos, son teorías científicas, son teorías, son tesis, pero no quiere decir que están confirmadas. La evolución es una tesis, una teoría de la evolución, pero no significa que es así. Eso significa teoría o tesis. Charles Robert Darwin, porque todos atribuyen a Darwin de la teoría de la evolución. Quiero que me mantengan lo último en esto y ya vamos a las preguntas, pero quiero enseñarles esto, ya que hemos hablado bastante sobre razas paralelas, pero esto también es parte de lo mismo. Nace en el 12 de febrero de 1809 en Inglaterra Charles Robert Darwin, que él comienza a hablar, que se le considera uno de los padres de la teoría de la evolución. En su científico, todo su estudio, él comienza a enseñar esto. Por eso que gran parte le atribuyen a él, pero no es necesariamente de él. Charles Darwin nace en una iglesia de Inglaterra. Mire, tenía principios cristianos, en una iglesia anglicana, y fue bautizado en una iglesia anglicana, y él asistió a la escuela anglicana y estudió teología anglicana en la Universidad de Cambridge. Sin embargo, la teoría de Darwin hizo algo que tuvo mucho conflicto con su iglesia, porque Darwin empieza a enseñar que veníamos de la evolución, y los principios de la iglesia anglicana decían que nosotros somos una creación de Dios. Entonces tuvo muchos problemas. Los anglicanos de alto rango reaccionaron como una hostilidad las ideas y argumentos contra los debates públicos que estaba haciendo Darwin. ¿Qué dice Darwin sobre la Biblia? Mire cómo también un hombre conocedor cambia. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque un hombre que conoce puede ser peor. Darwin dice, no muy brusco, pero fue muy directo. Cuando el periodista le pregunta sobre la Biblia, él dice, Darwin no fue brusco, pero fue muy directo, y no dejó lugar a dudas sobre sus creencias, afirmando, y le dijo así al periodista, estimado señor, lamento tener que informarle que no creo en la Biblia como una revelación divina, y por lo tanto tampoco en Jesucristo como el Hijo de Dios.
¿Cómo es posible que un hombre que haya nacido en la iglesia anglicana con principios cristianos ahora esté manifestando: no creo en la Biblia, ni tampoco creo en Jesucristo? Y esta es la carta que él escribió. Aquí esta carta, el manuscrito de Darwin, en su propia letra y puño, él sostiene esto: no creo en Jesucristo, no creo en la Biblia. Es una carta que se escribió el 21 de septiembre en Nueva York. Darwin, con principios cristianos, ahora cambia su posición. ¿Qué es lo que hizo cambiar su posición en que Darwin empieza a enseñar sobre la evolución? Que la evolución es que una evolución que venimos de los animales o del mono. Ahora, lo que dice Darwin de la evolución no es el trabajo de Darwin, es el trabajo de Alfred Wallace, que es el pionero que menciona sobre la evolución. Pero nosotros consideramos siempre que Darwin fue el primero, porque él fue, como por decir, patentó toda la enseñanza, toda la historia, y le conocemos como, si hablamos quién habló sobre la evolución, vamos a ir a Darwin. Pero Darwin, él patentó algo, una enseñanza que le había dado Alfred Wallace. Este es Alfred Wallace. Usted puede buscarlo, está en San Google. Vaya ahí, busque ahí Alfred Wallace y ahí va a encontrar la historia de él. El 22 de julio de 1865, Wallace se sentaba a la mesa, dispuesto a invocar a espíritus. Mire lo que hacía Wallace. Wallace era un espiritista. De este espiritista nace la evolución, luego la toma Darwin. Y él se sentaba a la mesa, y esto sucedió en 1865. Estaba Wallace sentado junto a la mesa, invocando espíritus. Después de una media hora comenzaron a escucharse misteriosos golpes en la mesa, y empezó a moverse la mesa, porque empezó a invocar espíritus. Más adelante dice que la mesa empieza a levitar, lo que está con rojo, para ir avanzando. Wallace entonces, que escribe sobre la evolución, pero Wallace comienza con una persona que no estaba bien menos en las cosas de Dios, porque no creía ni siquiera en Dios, él creía en el espiritismo. Wallace le gustaban los espiritistas. Wallace le gustaban las cosas de metafísico, espectro, sombra, la adivinación, necromancia, comunicación con los muertos. Wallace le gustaba todo este tipo de situaciones. Darwin dice algo así también, que esto deja un poco por tierra lo que también se le atribuye a él, porque Darwin dice que algo fuera creado, debería de haber alguna mano inteligente. Eso lo escribió Darwin. O sea, nada es creado de la nada. Darwin dice: de todo lo creado debe de haber alguna mano inteligente. Está en la página 92 y 93 de la biografía de Darwin. O sea, hay muchas cosas que tenemos que profundizar de cuáles son ciertas y cuáles no. ¿Cómo se creó el universo? Como dijo Darwin, el universo lo creó un ser inteligente. O sea, aquí Darwin está diciendo: hay un ser supremo y un ser mucho más avanzado que creó todo esto, porque nada se crea de la nada. Y como volvemos ya terminando a Wallace muere el 7 de noviembre de 1913 mientras fumaba marihuana. Con razón, aleluya. Fumó tanta marihuana que empezó a ver espíritu, que empezó a invocar espíritu, y de ahí comienza la evolución. ¿Ves lo que hace mal la marihuana? Que el Señor reprenda este espíritu. Esta es la historia de Wallace. Toda esta información la va a tener usted completa, pero el día domingo. Pero quiero que esté los 3 días. Los 3 días para poder entender. Y aquí terminamos, porque mañana comenzamos con los testimonios reales de abducciones de alien y todo relacionado al tema que vamos a ver con la ayuda del Señor el día de mañana. No se pierda toda la clase, mañana entramos de lleno. Pero esto era muy importante hablarlo. ¿Por qué? Porque esta es la base de todo. Si no entendemos qué es una creación, no vamos a entender lo que vamos a hablar mañana. Por eso es que era muy importante. Ya usted
escuchó sobre qué es lo que son creaciones, qué son los ángeles caídos, qué son los demonios, razas paralelas, donde hubieron gigantes, hubieron semidioses, sirenas, medusas, centauros, ninfas, que no son mitología griega. Eso también se lo mostré con Biblia. No hablamos de mitología, existieron estas razas. Y mañana vamos a profundizar todo eso. Recuerde que cuando el enemigo salió de su estado original, Lucas capítulo 10, verso 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo dijo Jesús. ¿Y dónde buscó el enemigo junto a ángeles caídos? Un lugar. ¿Cuál es el lugar donde ellos habitan? Principalmente Satanás, que el Señor lo reprenda, en el segundo cielo. Lo menciona Daniel capítulo 10. Tuvo una posición, dice el ángel, con el príncipe de Grecia, y luego cuando vuelva otra posición con el príncipe de Persia, príncipe de Grecia, príncipe de Persia en el segundo cielo. Y ni siquiera todavía estaba el imperio de Grecia y Persia en la tierra. Ya en el segundo cielo ya habían contaminaciones, y ahí entramos. Con ese detallito entramos en razas que vamos a hablar mañana, extraterrestres de alienígenas. Hay alrededor de 50 razas en la tierra y en el segundo cielo. Mañana va a volar mucho el cerebro. Este es el tema que más o menos es importante darlo a conocer para entender la primera parte del tema alien.